Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde, como cada semana, examinamos temas relacionados con el derecho administrativo, disciplinas afines, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa, entre otros, transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Hoy vamos a hablar acerca de un gran tema, un tema que está, diríamos, poniéndose en la práctica cada vez con mayor frecuencia y con mayor fuerza también, que es el tema del lavado de dinero, tanto su prevención como su combate. Para ello hemos invitado al maestro Eduardo Rojas Vela, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que dentro de su trayectoria podemos encontrar que trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Digo, todo esto ya nos da una idea de por qué lo hemos invitado, tiene experiencia en el tema y lo conoce perfectamente. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también en este viernes 20 de septiembre. Bien, maestro, normalmente nuestra audiencia son alumnos, son profesores de tanto de la Facultad de Derecho como de otras universidades, ya que Radio Yus se encuentra vinculada a una red universitaria de radios. Entonces a veces nos llegan preguntas o felicitaciones o comentarios de universidades del interior de la República e inclusive del extranjero. Pero siempre me gusta, como en un primer acercamiento al tema, que el invitado nos haga una muy breve introducción y de ahí vamos un poquito charlando, tomando las preguntas, digo, sobre todo este tema que es tan novedoso y en donde los estudiantes y los abogados necesitamos irnos preparando más. Yo diría que de unos años para acá se ha convertido también como en un nicho profesional de especialización. Entonces, denos una muy breve introducción y ya empezamos con las preguntas. Muy bien, muy bien. Pues sí, como usted dice, precisamente el lavado de dinero y su prevención es un tema que está muy de moda, ¿no? También la regulación, digamos, que ha surgido, recordemos la ley de lavado en el 2013, ¿no? Para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, como que precisamente otorgó un nuevo nicho de trabajo a las personas que se dedican a nuestra profesión, los abogados. Sí, y además, bueno, ahorita nos irá reseñando esta introducción, pero a mí me parece que cuando inicia la ley no inicia con toda la fuerza, ¿no? Tarda como... No, sí, de hecho, precisamente la ley surge como una forma de presión internacional de parte de organismos internacionales como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que obliga, bueno, a los miembros a tomar ciertas medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero, ¿no? Precisamente esta ley obedece a esas medidas que toma nuestro país en acatamiento a las recomendaciones que tiene el GAFI para prevenir y pues combatir el lavado de dinero, ¿no? Porque realmente es una actividad pues que genera muchísimo dinero. Es una economía casi, podríamos decir, más poderosa que muchos países, ¿no? Algunos países, chicos, ¿no? Sí, las actividades ilícitas y todo lo que generan miles de millones de pesos y de dólares, ¿no? Es de ese modo. Bien, hace referencia en su introducción al GAFI, probablemente sobre todo alumnos de los primeros semestres todavía no estén muy relacionados con este tema. ¿Qué es este grupo de GAFI? El GAFI es, o sea, por sus siglas, digamos, se denomina Grupo de Acción Financiera Internacional, y fue creado precisamente como respuesta al fenómeno del lavado de dinero, ¿no? Uh-huh. Surge en 1990 aproximadamente, y el G7 lo forma, los países más poderosos, y tiene como objeto cuatro principales objetivos, ¿no? Tiene cuatro principales objetivos. El primero, que son las recomendaciones que emite precisamente a todos los países. Son 40 recomendaciones actualmente, las que todos los países que quieran formar parte del GAFI. Es importante formar parte del GAFI
porque a partir de ahí, de las evaluaciones que hace, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales financieros pueden otorgar créditos a los países. Por eso es muy importante, pues, acatar las recomendaciones que da el Gafi, ¿no? Como decía, uno de sus principales objetivos precisamente son estas recomendaciones. Estas recomendaciones son como mecanismos técnicos en los cuales el Gafi, digamos, pone pautas que deben de cumplir los países. Una de esas pautas, digamos, es tener una unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? Sí. Crear una lista de personas bloqueadas, de la cual podemos hablar si quiere más adelante. Claro. Prevención del lavado de dinero, como son medidas de los bancos que tienen que tomar, ¿no? Claro. Identificación del cliente, restringir ciertas operaciones en efectivo, actividades vulnerables, esa es otra de las recomendaciones importantes. Digamos, ¿cuántas recomendaciones? Tiene 40 recomendaciones. 40 recomendaciones. Sí. Y estas recomendaciones a su vez sirven para ir evaluando el avance de los países. Precisamente otra de las otra importante de los ¿Otra recomendación importante? No. Otro objetivo importante que hace el Gafi es evaluar a los países para ver cómo están llevando a cabo las recomendaciones. Como sabe, nosotros tuvimos una evaluación hace unos años, precisamente para ver el cumplimiento que se le había dado a las recomendaciones. No solo el cumplimiento normativo, porque esa es una primera parte, digamos, muy importante. Sino el seguimiento que se le da a ese cumplimiento normativo, ¿no? Qué tan efectivo, pues, es el combate al lavado, ¿no? No solamente, digamos, la prevención, que es el punto de vista más normativo, sino el combate, ¿no? Los hechos, o sea, digamos, qué tantos casos se consignan, ¿no? Por lavado de dinero, claro, etcétera. La última evaluación, que si no mal recuerdo fue en enero del año pasado, ¿no? En 2017. En 2017 fue, y le dan seguimiento. Se le da seguimiento a las evaluaciones que tiene nuestro país. Muy bien. ¿Cómo inicia el lavado de dinero en el mundo? Pues en el ámbito internacional, digamos, como lo estábamos comentando, hay dos tipos podemos decir, el lavado de dinero es el género, es lo amplio, y se divide en dos subespecies, más o menos, que podríamos decir que es la prevención y el combate. El lavado de dinero de forma internacional, digamos que surge, al menos en la historia contemporánea, ¿no? Porque si hablamos ya de la Edad Media, claro, pues siempre ha existido, ¿no? O sea, las actividades ilícitas siempre han existido, y más de las veces tienen un interés económico, y ese dinero, al no ser de procedencia ilícita, pero los antecedentes, vamos a decir, más recientes, o al menos los más identificados, también no los más citados en la doctrina. Sí, precisamente, como usted bien dice, los más citados en la doctrina, y digamos del siglo pasado para acá. Hasta de ahí surge un poco el nombre del lavado. Precisamente, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que surgen en los años 20 con este fenómeno de la prohibición que hubo en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? Al Capone, esas cosas. Pues él se da cuenta que todos los recursos que obtiene de sus actividades, extorsión, venta de licor, prostitución, y otras actividades ilícitas, ¿no? Por citar algunas, ¿no? Pero digamos, las apuestas, ¿no? Que eran un tema muy importante en ese tiempo, ¿no? Sí. Surge precisamente, pues, una gran cantidad de dinero, ¿no? Que esta persona tiene que, bueno, estas personas, quienes se dedican a las actividades ilícitas, los capos de la mafia, digamos, sí, quieren buscar su legitimación, ¿no? O sea, hacer que esos recursos parezcan lícitos, ¿no? Entonces, precisamente, como una de las acciones que toma, pues, precisamente, digamos, Al Capone, es poner lavanderías. Entonces, poner lavanderías, y como en ese tipo de actividades se le da una preferencia al uso de dinero en efectivo, a él se le hace fácil combinar, digamos, dinero lícito con ilícito, que es precisamente lavar el dinero, ¿no? Por eso surge curiosamente ese término con el que lo identificamos, aunque también tiene otros términos, ¿no? Lavado de activos, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí en México, ¿cómo se recoge este tipo penal? Pues precisamente también obedece mucho a lo que aconteció a nivel internacional. Digamos, la Convención de Viena del 88 y otras convenciones, la Convención de Palermo, por ejemplo, ¿no? La de Basilea, el grupo Wolfsberg, por citar algunos. Ellos como que ponen recomendaciones, bueno, más bien se llegan a acuerdos para que los países adopten medidas
precisamente para el lavado de dinero. México obedece esas medidas, digamos, no recuerdo bien el año, el 89, 90. Y crea el tipo penal de lavado de dinero, pero lo recoge en el Código Fiscal de la Federación. De hecho, como que siempre ha existido esa confusión, si es un delito fiscal, si es independiente de los delitos fiscales. Pero vamos, no es sino hasta 2003 exactamente con la ley cuando se empieza a tomar como un poco más de cartas en el asunto, y todavía en ese 2013 a mí me parece que sería como un acercamiento muy formal, por decir que estaba cumpliendo y que fuera un tanto palomeado, ¿no? Porque pasa todavía tiempo en que realmente se le empieza a dar aplicabilidad a la ley propiamente, y en la actualidad ya en este año pues sí tenemos sujetos obligados que están realmente preocupados porque sí, claro, las multas son bastante altas. Pues sí, digamos que una acción concreta que hicieron ya como poner en foco rojo, digamos, el lavado de dinero es, primero, el tipo penal lo trasladan al Código Penal Federal en el año 96 aproximadamente, y después se crea la Unidad de Inteligencia Financiera en México. En México se crea en 2004. Digamos que antes no existía una unidad central o una unidad de cualquier tipo que recabara información financiera. Entonces, en ese sentido, pues anteriormente a esa fecha no se podía como tal hablar de un combate pues frontal al lavado de dinero, ¿no? Porque no había una unidad que recabara ese tipo de información financiera. La autoridad fiscal, digamos, el SAT, y pues recababa información pues meramente fiscal y tenía otros objetivos, ¿no? Tal vez también financiera, ¿no? Pero no tenía probablemente ni la capacitación, ¿no? Sí, exactamente, o sea, pero era en otro ámbito, ¿no? ¿Cuándo se crea la UIF y qué atribuciones tiene? Se crea en el 2004. Precisamente obedece a las recomendaciones del GAFI también y a otros convenios que se habían llevado a cabo, ¿no? La Convención de Palermo, por ejemplo. Y las atribuciones que tiene, digamos, formalmente, legalmente, están en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, en el artículo 15. A partir de ahí vienen todas las atribuciones que tiene la Secretaría, la Unidad de Inteligencia Financiera, que básicamente se refieren a un proceso que lleva a cabo, que es recopilar información. Es, digamos, información financiera, información empresarial, información laboral, todo el tipo de información que puedan proveerle los órganos de gobierno y las actividades vulnerables. Eso fue posteriormente, pero surge así, digamos, principalmente con la información que de ella proveen los bancos, que es información financiera. Después, esa información lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es analizarla, llevar un proceso interno donde se analiza toda esa información, y después lo que se denomina la diseminación de la información, que es el producto final de todo ese proceso, ¿no? Digamos, lo que termina siendo una denuncia o una lista o un acto administrativo que se denomina inclusión en la lista de personas bloqueadas. Ese es más o menos el trabajo que es, pero no se limita únicamente a eso. Como le digo, en el artículo 15 vienen todas las actividades que tiene, pero tiene, por ejemplo, actividades internacionales, que es representar a México en el GAFI, en el GAFILAT, que son muy importantes también. Bien, y si tuviéramos que hacer una evaluación en este momento, el trabajo de la UIF de 2004, en que fue creada, a nuestros días, ¿pudiéramos decir que realmente ha hecho un trabajo de fondo? Pues, para hablar, digamos, en términos... Porque digo, dentro de las críticas que hubo en la última evaluación que tuvimos, era precisamente de que aparentemente las autoridades sí estaban haciendo todo aquello que les correspondía, y algunos agentes privados como los contadores, los abogados y sobre todo como que subrayaron, y los notarios no estaban haciendo como las diligencias necesarias para coadyuvar a la persecución de este delito o a la prevención de la misma, claro, ¿no? Pero también hubo críticas en el sentido, lo más probable es que la autoridad previamente le haya dado algún tipo de informe al GAFI, como para que señalara a las autoridades si están haciendo lo suyo. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿la UIF
sí está haciendo lo suyo, digamos, las autoridades fiscales, financieras, sí están realmente previniendo y sobre todo combatiendo la comisión de este delito. Pues mire, esa es una buena pregunta, un poco complicada también. Sí, Yo me claro. baso en dos cosas para contestarle, en mi experiencia personal Ajá. como funcionario público de la Unidad de Inteligencia Financiera y precisamente en el informe del GAFI. El informe del GAFI nos dice que pues sí hay un problema, sobre todo con la efectividad, ¿no? Con la efectividad de las medidas que se han llevado a cabo, ¿no? Como usted dice, actividades vulnerables como notarios y otras constructoras no cumplen con la ley, ¿no? Sí, Que es los la ley federal contadores que inclusive sí. a través de los distintos colegios se inconformaron, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, todos en su momento metieron su amparo, ¿no? Sí. Aunque creo que ahí sí hubo resoluciones favorables para la autoridad, ¿no? Sin embargo, como le digo, yo me baso en mi experiencia como funcionario público y el informe de GAFI, ¿no? El informe de GAFI que dice que hay un problema de efectividad, Uh-huh. y efectivamente hay un problema de efectividad, pero en mi experiencia lo que yo sí lo puedo decir es que por parte de algunas autoridades sí se está cumpliendo pues con el propósito, ¿no? El propósito que tienen como tal las autoridades, ¿no? El propósito, digamos, por el cual se crearon, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, desde mi punto de vista, yo creo que es una entidad que ha tratado lo más posible de cumplir con los objetivos. El problema es que, digamos, hay que esa frase, ¿no? Patadas de ahogado, dar patadas de ahogado, ¿no? Si una autoridad actúa por sí misma, difícilmente va a llevar a cabo los objetivos que tiene todo un país, ¿no? Y varias autoridades, ¿no? Para hablar específicamente, me voy a referir como pues, a la PGR, a la Fiscalía. Uh-huh. Y precisamente como le dice el informe del GAFI, no hay como una efectiva persecución del delito, ¿no? Entonces, eso ya va más allá incluso de lo que la propia unidad de inteligencia puede hacer, ¿no? La unidad de inteligencia financiera. Sí, sí, sí. Hay otro aspecto que usted toma, y ese también del cual voy a hablar, que se refiere al cumplimiento de las actividades vulnerables de la ley de lavado. Ese es un gran problema porque la unidad de inteligencia financiera como tal es una unidad, como es de inteligencia, no tiene, digamos, una actuación pública. O pretendidamente no debería de tener una actuación pública. Últimamente ha salido mucho en los medios, ¿no? Sí, 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 Pero sí. al menos idealmente o con el propósito con el que fue creada es una unidad pues discreta o debería ser discreta. Tan es así que precisamente las multas que deberían imponerse a las actividades vulnerables las lleva a cabo el SAT, Sí. porque como le digo, es una actividad conjunta de las autoridades, no es implícita de una, ¿no? Aquí, bueno, tratando de esquematizar para nuestra audiencia, ¿no? La ley de el lavado de dinero, que se le conoce así Ley de Orpega, popularmente, sí. sí, porque es muy largo el nombre, contiene una serie de actividades, un listado Así es. que se consideran actividades vulnerables. Sí. En base a esas actividades vulnerables hay una serie de sujetos obligados que Así es. tienen que cumplir ciertas obligaciones formales. Así es. Si ellos incumplen, entonces pues son sancionados. Así es. Y exactamente a lo que nos está refiriendo es a este tipo de sanciones que están siendo pues determinadas por la misma UIF y que no es una autoridad que haya sido concebida como para emitir actos y resoluciones específicas. Sí. El mismo nombre lo dice, es una unidad de inteligencia, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, técnicamente ya nos lo ha dicho, ¿no? A través del SAT como otro tipo de cobros de créditos que los vuelven créditos fiscales y los tienen que cobrar el SAT, aunque no sean de origen créditos fiscales. Sí, de hecho, o sea, precisamente es un aprovechamiento, no es un crédito fiscal en la multa, ¿no? Sí, y la autoridad fiscal es quien debe recaudarla, ¿no? Pero no solo en el aspecto de la recaudación fiscal, digamos, el cobro, ¿no? La exigencia del cobro del crédito fiscal, sino también desde el punto de vista del cumplimiento a la propia ley de lavado, el SAT tiene una participación
Que nuestra audiencia se relacione, ¿pudiera citarnos algunas de las llamadas, primero, actividades vulnerables y segundo, quiénes serían los sujetos obligados? Claro. Y bueno, ya en tercer lugar, ya que andamos por ahí, diríamos, pues si realmente, ¿por qué incumplen los sujetos obligados, no? Sí. Sí. Pues, vamos a ver. Actividades vulnerables. Actividades vulnerables, si no mal recuerdo, están en el artículo 17 de la ley de lavado. No estoy muy seguro, pero me parece que sí. Sí. Y algunas de las actividades de las que puedo citar ahorita es casinos, venta de automóviles de lujo, joyería, inmuebles, notarios y transmisores de dinero. Automóviles de lujo, sí. También yates, todo lo que son aviones. Y corredores públicos no estoy seguro. ¿En qué se inspiraron para hacer esta lista? Lo que tomaron como base cuando se llevó a cabo la reforma fue principalmente más bien, las recomendaciones del GAFI. El GAFI tiene mucha experiencia. No solo emite recomendaciones y da seguimiento a revisar el cumplimiento de las recomendaciones, sino que también lo que hace es apoyar a los países como técnicamente, pues, ¿no? Para que con base, digamos, en sus actividades, ellos puedan pues determinar por dónde podría haber lavado dinero, ¿no? Exactamente, como que también es una lista, a mí me parece como que inspirada o apoyada en qué tipo de operaciones se llevaba a cabo con este dinero de procedencia ilícita, sí, para también blanquearlo, sí. ¿No? De hecho, como sí, que esta parte de las armas, esta parte de las joyas. Ahora, ¿esta lista es completa? No. ¿A qué me refiero? A que desde mi punto de vista creo que quedaron actividades. Sí, de hecho es uno de los temas del seguimiento del GAFI, ¿no? Y que también se va actualizando, ¿no? Los lavadores de dinero pues son muy ingeniosos, ¿no? Entonces utilizan... Bueno, no se necesita ser tan ingenioso. Por ejemplo, vamos a pensar un spa. Por ejemplo, ¿no? Cualquier actividad donde priorice el uso de efectivo es donde precisamente va a haber o podría haber lavado de dinero, ¿no? Los equipos de fútbol, por ejemplo, es una actividad que no es actividad vulnerable, sin embargo, puede ser lavados de autos, sí, simplemente. Sí, ¿no? Como esas series, ¿no? Que salen de moda. Bueno, no con las series, pero pues sí, como un poco inspirado ahí. Bueno, y luego, la segunda pregunta era, ¿quiénes son los sujetos obligados? Precisamente los sujetos obligados de las actividades vulnerables son pues funcionarios, digamos, de una empresa, ¿no? O, por ejemplo, de un banco, es un empleado de un banco que tiene precisamente esa función de sujeto obligado, que es reportarle a la autoridad, a WIF, al SAT, de las actividades que están llevando. Se emiten disposiciones de carácter general donde se especifica qué tipo de actividad puede ser considerada vulnerable. Bueno, no vulnerable, sino más bien qué tipo de actividad merece un reporte que alimente a la unidad de inteligencia financiera. Por ejemplo, digamos, un banco, ¿no? Usted va al banco y saca o va a ingresar en efectivo unos 10,000 pesos. Esa acción es objeto de un reporte. Digamos, en inmuebles, no sé, quiero comprar un inmueble de 2 millones en efectivo, ¿no? Es objeto de un reporte. Hay límites. La ley introduce también límites para el manejo de efectivo en distintos tipos de actividades o operaciones. Así es. Ahora bien, ¿por qué están surgiendo pues tal cantidad de multas? Los sujetos, ¿por qué están incumpliendo? Pues la verdad y la respuesta más sencilla es porque con la nueva ley de lavado, bueno, la nueva del 2013. Sí. Se les impuso muchas obligaciones a los particulares, ¿no? Sí. Entonces, pues no estuvieron contentos, ¿no? El simple hecho de reportar ciertas actividades, llevar expedientes de los clientes, pues implica también un gasto interno a las empresas o a la actividad profesional a la que se dedica, ¿no? Entonces, es eso y el incumplimiento, digamos, ¿cómo se dice? La poca efectividad de la autoridad para llevar a cabo pues todas las visitas que tiene que hacer. Es como en materia fiscal, ¿no? Es imposible recaudar a todos los contribuyentes, ¿no? Desde luego. En materia de prevención de lavado es muy parecido. Hay muchas
inmobiliarias, muchas actividades vulnerables que es imposible visitarlas a todas y llevar un procedimiento muy específico, ¿no? Con cada una de ellas, ¿no? Nada más en una autoridad fiscal, ¿cuánto se tarda la autoridad para determinar unos créditos fiscales, ¿no? Un ejercicio fiscal se tardan 2 meses, ¿no? Más o menos en llevar No, más, una visita, ¿no? más, O sí, más tiempo. sí, normalmente Entonces estamos es muy hablando de un parecido año. eso en, digamos, lavado de dinero, y por eso es que se llega a tardar o llega a haber inefectividad, y la gente también, bueno, los particulares no cumplen con la ley, ¿no? No hay efectividad también de la autoridad. Sí, y al final de cuentas yo creo que también el dinero proveniente de actividades ilícitas pues también es extraído del país, ¿no? Yo recuerdo algún libro, bueno, no me acuerdo ahorita del título y del autor, pero era una investigación seria, periodística, en donde hablaba de estimaciones y realmente la cantidad de dinero que se lavaba a partir de actividades ilícitas aquí en México, decía este autor italiano, era un autor italiano, eso sí recuerdo, dice, haría que México fuera una potencia económica realmente en el mundo si se contabilizara también esas cantidades, Sí, ¿no? pues hay muchísimo dinero de las actividades ilícitas. Y en México, pues, sabemos que tiene problemas de narcotráfico y pues, actividades que producen muchísimo dinero, ¿no? No solo esas, ¿no? Hay muchísimas actividades. Además del GAFI tenemos otro grupo, el grupo Egmont. Ujú. ¿Qué es este grupo y cuál es su función? ¿Cómo se integra? El grupo Egmont, digamos que es también un grupo internacional Ujú. que está conformado por todas las unidades de inteligencia financiera de todos los países. Precisamente como usted dice, hay hay redes de lavado de dinero internacionales, ¿no? También cuando es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, como digamos, una forma de tratar de evitar este tipo de redes es que surge el grupo Egmont, que es de cooperación entre las propias unidades. Se emiten reportes, se comunican ciertas personas. Sí, hoy en día bueno, la globalización ha facilitado a los particulares el llevar a cabo operaciones más allá de las fronteras, ¿no? Sí, realmente sí. Y la autoridad, de la única manera en que puede tratar de combatir, creo que es de la misma manera, ¿no? O sea, tratando de apoyarse entre los mismos países, porque un país en lo aislado es muy difícil de que pueda lograr una lucha contra un problema de esta naturaleza, porque digo yo, cualquiera que sea la cantidad es muy importante por el origen que tiene, ¿no? Y por lo regular, pues siempre desafortunadamente se generan cantidades muy, muy importantes, muy importantes. Bien, ¿qué es el modelo de riesgo? El modelo de riesgo es, digamos, con lo que trabaja la unidad. Digamos, para que no actúe de forma aislada o de forma, ¿cómo se dice? Aleatoria, o sea, de forma caprichosa, se crea por matemáticos que forman parte de la propia unidad un modelo, digamos, que se conforma con patrones de conducta. Por ejemplo, yo soy estudiante y saco mucho dinero del banco y también meto mucho dinero y vivo en una zona económica muy baja, pero soy representante de muchas empresas. Ese tipo de conductas son las que van conformando el modelo de riesgo. Digamos, la susceptibilidad a que una persona puede estar realizando actividades de lavado de dinero. Ese es el Ujú. modelo de riesgo. Ok. Y se conforma, digamos, bueno, al menos en México, por una calificación. Digamos, se integra una base de datos con actividades, por ejemplo, que usted saque dinero cada cierto tiempo, y el modelo matemático le da una calificación de qué tan probable sería que usted esté lavando dinero, del 1 al 10, aunque difícilmente siempre va a salir 10, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, otro tema que me viene ahorita a la mente es qué sucede con las criptomonedas, ¿no? Sí, ese es un gran tema también, precisamente como lo estamos hablando, surgen nuevos esquemas de lavado, ¿no? Sí, sí, Y sí, también la justamente, autoridad tiene que responder a esos esquemas, ¿no? La ley FinTech, por ejemplo, que que, trata. ajá, que trata de cierta forma de regularizar esta actividad, ¿no? Porque antes no estaba regularizada, ¿no? Y también, pues, la unidad de inteligencia financiera, las leyes de lavado tienen pues, que realizar acciones, ¿no? Llevar a cabo este tipo
relaciones. Sí, de control precisamente que tiene que ver con la prevención del lavado. ¿La UIF tiene facultades de denuncia? Sí, tiene facultades de denuncia. De hecho, yo diría que es de las facultades más importantes que tiene la unidad. Porque, ¿por qué lo digo? El artículo 400 bis del Código Penal Federal impone la obligación, si se quiere proceder con el delito de lavado de dinero, siempre y cuando se haya usado el sistema financiero nacional, que se haya formulado o emitido una denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, la propia ley establece un requisito de procedibilidad. La denuncia. Ajá, que se diferencia mucho, digamos, de lo que sea la querella o la declaratoria de procedencia, digamos, en materia fiscal. Es muy distinta por la naturaleza, pues es muy sui generis. La denuncia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciar precisamente el lavado de dinero. ¿Por qué sui generis? ¿En qué sentido? Es sui generis porque no tiene la naturaleza, como le digo, de una querella. O sea, no es que, por ejemplo, como la autoridad con la autoridad fiscal, ¿no? Que si la autoridad fiscal decide no presentar cargos, no se persigue el delito, ¿no? En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, la denuncia, o sea, que no formule una denuncia no quiere decir que no se persiga el delito. Es un delito de oficio que se tiene que perseguir forzosamente. Si no es un requisito de procedibilidad nada más. ¿Habrá ya a esas alturas varios expedientes sobre de denuncia por este delito? Sí, yo creo que hay muchísimos ahorita más con lo que ha salido de las noticias. Por ejemplo, un caso famoso, ¿no? Por citar el caso de Rosario Robles. Al menos lo que yo he visto es, pues ahí debe haber, o sea, al menos si se procede por lavado de dinero, operaciones con recurso de procedencia ilícita, tiene que haber denuncia por parte de la UIF, forzosamente. Okay. ¿Y qué es esto que denominamos la lista de personas bloqueadas? La lista de personas bloqueadas es otra de las acciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera como combate al lavado de dinero, y es un acto administrativo, o sea, su naturaleza jurídica es un acto administrativo, ¿no? Es un acto administrativo, pero ¿qué finalidad tiene? La finalidad ¿Es acto administrativo general? ¿O hay pocos actos administrativos? Es chistoso, Sí, la naturaleza de esta lista es chistosa, porque es un acto administrativo, precisamente, pero digamos que podría parecerse mucho a una sanción administrativa, por los efectos que tiene. A ver, explíquenos un poquito más esto. Me refiero a esto porque esta lista de personas bloqueadas surge precisamente como una de las recomendaciones del GAFI. Entonces, el GAFI les recomienda a los países que lleven a cabo una especie de bloqueo de activos que posiblemente se hayan obtenido de actividades ilícitas, ¿no? O de lavado de dinero. Entonces, México, en cumplimiento a esa recomendación, en el 2012 lleva a cabo esta lista de personas bloqueadas. Pero también, aparentemente... ¿La va actualizando? Sí, se tiene que actualizar. De hecho, se emite un acto administrativo por ciertas personas, nada más. No es como una lista general, ¿no? Aunque debería de llevarse una lista general de todas las personas bloqueadas. Que fueran ubicables, ¿no? Y cuando surge en México, aparentemente, como la recomendación del GAFI no es tan específica, y de hecho otros países cumpliendo esta recomendación lo que hacen es emitir una lista que tiene efectos temporales, digamos un mes nada más. Lo que hacen en México, o aparentemente lo que hicieron, pues por cómo funciona la lista de personas bloqueadas aquí, es que se basaron también en la lista de OFAC que emite Estados Unidos, que es cuando se trata de ciertas actividades que les prohíbe a sus nacionales, bueno, Estados Unidos, llevar a cabo actividades comerciales con esa persona. Digamos, por ejemplo, el Chapo, ¿no? El Chapo está en la lista de OFAC de Estados Unidos, que quiere decir que ningún nacional, o sea, estadounidense, puede llevar a cabo una actividad comercial con él, porque es una sanción. Entonces se le congelan cuentas, todo, ¿no? En México se quiere hacer algo parecido. Sin embargo, desde mi perspectiva, sí. No se realiza adecuadamente, pues. Digamos, porque, como le digo, tiene efectos de sanción, porque a la persona se le limitan el derecho de estar en una relación financiera con una institución financiera. Se le limita el derecho, ya no puede abrir cuentas, no puede sacar su dinero, no puede realizar ningún tipo de operación financiera. Entonces, por eso digo que es una especie de sanción, sin embargo no lo es, ¿no? Bien, en estos 2 minutitos que nos quedan, nos pudiera platicar, maestro Eduardo Rojas,
¿cuáles son los retos que le quedan a México, a las autoridades, para ir, pues ir combatiendo este delito o para prevenir lo que sería todavía mejor, ¿verdad? Pues sí. Que lo cual veo todavía más difícil. Sí, es muy complicado. Yo Ve creo y que convence a eso va los a ser más actores de complicado. actividades ilícitas, ¿no? Pues sí, hay muchos retos, honestamente, para el lavado de dinero en el futuro, porque pues es una actividad que siempre va a estar. Yo no creo que, difícilmente yo creo que se va a acabar el lavado de dinero. Pues simplemente veamos las noticias, ¿no? Pues cuánta gente no quiere obtener beneficios, y más en la actualidad, de actividades ilícitas, ¿no? Y más ahora que se ha explotado todo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, pues yo consideraría que la única forma de combatir pues, el lavado de dinero es la efectividad que tengan nuestras autoridades, ¿no? Y la relación que tengan las autoridades también. Las autoridades de Procuración de Justicia y las autoridades administrativas, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Fiscalía General, la Policía. Que son las autoridades que intervienen. Sí, pues todas las autoridades, en general, todas las autoridades. Incluso hasta el propio Servicio de Administración Tributaria. Nadie está exento, yo creo, para ese tipo de, pues de acciones, ¿no? Muy bien. Bien, maestro Eduardo Rojas, pues estamos concluyendo el programa. Queremos agradecerle que pues haya venido aquí a compartir sus conocimientos. No, le agradezco a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes. Agradecemos en los controles a Lalo Ramírez, a Juan Antonio Negrete, que nos estuvo ayudando aquí en la logística del programa, y desde luego a nuestras autoridades, al nuestro director, el doctor Raúl Contreras, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, también al jefe de la división en el sistema a distancia, el maestro Ricardo Rojas, que tiene a su cargo pues esta área de Radio Yus. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Esto fue una producción